está mejor el 17 o el 18. Ahorita está más completo. ¿Cuál? 17. Bueno, el 17 lo hicimos con el otro grupo. Mejor hacemos el 18, ¿no? Porque el 17 lo hicimos con el otro grupo. Sí. Aquí, a ver, dítenme el 18 y ahorita les comento qué onda con respecto al anterior. 4x cuadrada más 4y cuadrada, sí, más 4z cuadrada, ¿qué sigue? Menos 8x. Ajá. Más 16y. Sí, igual a 1. Igual a 1. En el anterior, si se fija, en el segundo miembro tenemos más términos. Pero pues vamos, es el pasaje, ¿no? Es como si vulgarmente, digo vulgarmente porque así se dice, los pasaras al segundo miembro, nada más. Sí, eso es lo que es diferente, nada más. Bien. A ver, esto nos dice el ejercicio que demostremos que representa una esfera y que encontremos su centro y su radio. Bien. ¿Por qué yo sé que esto es una esfera? Muy sencillo. Porque es una ecuación cuadrática donde los términos cuadráticos están todos, es decir, x, y, z, los cuadráticos. Eso es una característica. Si me faltara uno de ellos, ya no va a ser esfera. ¿Sí? Pero no es suficiente eso. También lo que hace que sea esfera es que los coeficientes de los cuadráticos son iguales son iguales. Y decir iguales es que tienen el mismo valor numérico y el mismo signo. Entonces, si tengo todos los cuadráticos y los coeficientes son iguales, eso ya me garantiza que muy probablemente sea una esfera. ¿Y por qué digo muy probablemente? Porque puede ser que acá me quede, por ejemplo, el radio negativo o cosas de esas y pues sabemos que eso no existe, ¿verdad? Sí, pero bueno, por lo menos ya me da a suponer que es una esfera. Pero a mí lo que me dice es, encuentra el centro y el radio. Si yo soy capaz de encontrar el centro y el radio, pues entonces ya tengo certeza que efectivamente es una esfera. ¿Sí o no? Sí. Ahora, si yo recuerdo, y esto lo vimos en la clase pasada, tenemos en cuanto a las funciones dos formas principales de expresarlas, que son la forma canónica, ordinaria o estándar y la forma general. La primera, canónica, ordinaria o estándar, es cuando es desnuda. Yo les decía, cuando la misma ecuación te da toda la información de ella. En este caso te daría el centro y el radio. ¿Sí? Y la general es cuando desarrollas los binomios y entonces no es tan fácil determinar ni el centro ni el radio en el caso del desierto. Entonces es lógico que esta está en forma ¿qué? En forma general. Hay que pasar la forma canónica o ordinaria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Completando cuadrados. ¿Sí o no? ¿Sí? Y así, yo creo que estás poniendo mal. No, es que caso. Eso es un par. ¿No? A ver. Bueno, entonces vamos a pasar la forma canónica ordinaria. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Completando cuadrados, pero para completar cuadrados, los coeficientes de los cuadráticos tienen que ser unos, para cuestiones prácticas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque recuerden que la forma de completar un cuadrado es a partir del término lineal. El término lineal es el doble del primero por el segundo. Sobre todo también, si va a quedar como un binomio al cuadrado, en la forma canónica, el coeficiente es 1. Entonces, pues por eso. Y aquí no es 1, es un 4. ¿Cómo lo hago 1? Pues divido toda la función entre 4. ¿Sí están de acuerdo? Toda ella. Y entonces me va a quedar x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 2x
más 4y igual a 1/4. ¿Sí están de acuerdo que todo lo divide entre 4? Y si yo hago eso, no cambia. No cambia nada. Sigue siendo lo mismo. ¿Sí? No se altera en nada la. ¿Qué voy a hacer ahora? Agrupar términos. Lo de x, entre paréntesis, dejo un espacio porque voy a encontrar el tercero, ¿se acuerdan? Lo de y, y lo de z, que z está solita. ¿Sí o no? Z cuadrada está solita. Bien. A ver, si este es el doble del primero por el segundo, entonces el segundo es menos 1. Pero debe de estar al cuadrado, sumado y al cuadrado. Entonces sería más 1. ¿Sí o no? Aquí el segundo es 2. Debe de estar sumado y al cuadrado. Más 4. ¿Sí o no? Este no tiene lineal, así se queda. Entonces sumé 1 y 4 al primer miembro, también lo sumo al segundo, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? Esto ya es un trinomio cuadrado perfecto. Si lo factorizo es un binomio al cuadrado, lo mismo este. Y este lo pongo también como binomio. ¿Están de acuerdo que ahí está, verdad? ¿Sí o no? Me da z cuadrada, pero si lo quiero poner como z menos z cuadrada. ¿Sí? Igual aquí. 21 medios. ¿Sí o no? No. ¿Sí? Sí, 21. Perdón, 21 cuartos. 21 cuartos, ¿sí o no? Sí. No oigo. Sí. Pues ahí está. Ya la puse en forma canónica. Ya puedo decir qué cosa. Que el centro es aquel cuyas coordenadas son 1, menos 2,0 y cuyo radio es raíz de 21 medios, ¿sí o no? Ahí está. ¿Sí? Luego. Sí. Continuamos. Vamos a hacer el problema 19. Es un problema que es una demostración. Sí, es una demostración. Y vamos a aplicar esa demostración a un problema. ¿Sí? Sí. ¿Ya le borramos? A ver, ¿ya le borramos? Son 5, 8, 10, 13, 17, 20, 23, faltan 10 personas. Somos 23. ¿Qué voy a clase? Sí, todo lo voy a llevar, ¿vale? ¿Cómo es que no, para los chavos? Ay, Dios mío. ¿Ya le borramos? Dice, probar que el punto medio del segmento de línea del punto 1 al punto 2 tiene por coordenadas eso que está ahí. ¿Sí? Y luego nos dice que encontremos la longitud de las medianas del triángulo cuyos vértices son A, B y C. Entonces esto es un teorema porque es una demostración. ¿Sí? Todo teorema, y de hecho eso va a venir en el material que les voy a compartir, todo teorema tiene una hipótesis y tiene una tesis. La hipótesis es lo que se supone. ¿Sí? La información a priori, por ejemplo. ¿Sí? Y la tesis es lo que yo quiero demostrar a posteriori de, por ejemplo.
¿Sí? Entonces, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis es que yo tengo tres puntos. El punto 1, ¿sí estamos de acuerdo? El punto 2, así viene en el libro, ¿ya se fijaron? No oigo. Sí. Y tengo un tercer punto que es el punto medio. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero comprobar es que efectivamente ese punto medio lo es. Esta es la hipótesis. Y yo quiero comprobar que las coordenadas de ese punto medio, ahí están, son los promedios de las coordenadas correspondientes. Ya se fijaron, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Los promedios. ¿Sí? Bien. Ahí está la hipótesis y ahí está la tesis. ¿Cómo le hago para comprobar la tesis? Bueno, pues analizo el problema. A ver, si Pm es el punto medio del segmento entre P1 y P2, significa que la distancia de P1 a Pm, ¿qué cosa? Es igual a la distancia de Pm a P2. ¿Sí o no? Yo tengo que demostrar eso. Si yo lo demuestro, pues efectivamente, ¿sí o no? ¿Sí? Es el punto medio y sobre todo pues tengo que ver que sus coordenadas sean estas que están aquí, que nada más puse hasta la X ya para no poner las otras. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues aplicando la formulita de distancia. A ver, ¿esa distancia cuánto es? xm menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado más zm menos z1 al cuadrado igual a raíz de x2 menos xm al cuadrado más ¿sí o no? ¿Qué puedo hacer? Elevar al cuadrado a ambos miembros, ¿para qué? Para echarme a la raíz. Y desarrollar los binomios, ¿verdad? Elevados al cuadrado. Y entonces me va a quedar el siguiente chorizo. xm al cuadrado menos 2xm x1 más x1 al cuadrado más y al cuadrado menos 2y1 más y1 al cuadrado más zm al cuadrado menos 2zm z1 más z1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado menos 2x2 xm más xm al cuadrado más y2 al cuadrado menos 2y2ym más y al cuadrado más z2 al cuadrado menos 2z2zm más zm al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Me queda ese horizonte. ¿Sale? ¿Y qué podemos hacer ahí? Pues el ingesu. ¿Sí o no? Ingesu. ¿Verdad? Ingesu. Ingesu. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Y entonces qué me queda? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero eso que me dice, pues así no me dice gran cosa. ¿Sí o no?
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Aparentemente, para continuar. ¿Están de acuerdo? Bueno, lo que voy a hacer es precisamente aplicar un postulado o axioma. Un postulado o axioma que ustedes ya conocen desde la primaria. En la primaria, nuestros profesores no nos decían, a ver niños, este es un postulado, este es axioma. No, le llamaban propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, la propiedad conmutativa, distributiva, asociativa, la del cero, la del dinero multiplicativo. Esos son axiomas. ¿Qué es un axioma? Viene en el material que les voy a compartir, pero les adelanto, un axioma es una verdad tan sencilla y evidente que no necesita demostrarse. ¿Sí? Por ejemplo, por un punto pasan infinitas rectas. ¿Sí o no? Claro que los axiomas y postulados, bien, no son lo mismo, no son lo mismo. Los axiomas y postulados son diferentes en cuanto a nivel de abstracción, pero ambos son verdades que no necesitan demostrarse. ¿Sí? Solo que uno de ellos, creo que son los axiomas, los que tienen un nivel de abstracción un poquito más elevado. ¿Sale? Pero, por ejemplo, un axioma es por un punto pasan infinitas rectas. Eso no necesitas demostrar. Lo imaginas y ves que es así. Claro, para poderlo entender necesitas tener claro los conceptos de recta y plano. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Pero fíjense. Ahora, esas verdades que no necesitan demostrarse son generales. Y acuérdense que habíamos dicho que la matemática es una ciencia principalmente deductiva y racional porque va de lo general a lo particular. Por eso es que necesitamos primeros principios, leyes generales, leyes universales, a partir de los cuales obtengamos otros conocimientos. Y esos otros conocimientos son otros axiomas o postulados o los teoremas. Y ya, no sé si aquí lo comentamos, los teoremas son el equivalente a los raciocinios. ¿Sí comentamos eso? ¿No algo? ¿No lo dijimos? Bueno, es que creo que eso lo dije en los de cálculo integral. Vamos a platicar acerca de esto. Miren, es que tenemos que entender cómo es la matemática, ¿no? Es verdaderamente triste que ya vayan en cálculo vectorial y no sepan qué es un teorema. ¿Sí o no? ¿No sientes gacho, hijo? Que ya tan anoche y no sepas qué es un teorema. ¿Y ya cuántos años llevas estudiando mate? Disque. Los 6 en primaria, 3 en secundaria, 3 en prepa y ¿qué es un teorema? ¿Sí o no? A ver, ¿tú sabes lo que es un teorema? Un problema que se puede demostrar. No es un problema. Es una verdad demostrable. Pero eso es porque te lo acabo de decir. ¿O ya lo sabías? Ya, de todo. A ver, ¿qué es un corolario? Es que todo. A ver, ¿qué es un corolario? Bueno. No sé. A ver, ¿qué es un teorema? Si no hubieran hecho hace rato, la verdad es que no sabía. ¿Y a poco uno siente feo, hijo? No te preocupes, te voy a dar ese material para que lo estudies. Pero nunca es tarde. Muy bien. Entonces vamos a aplicar una propiedad. ¿Qué propiedad vamos a aplicar? Miren. Esta es una de las propiedades de igualdad. En la igualdad hay varias propiedades. Y una de esas propiedades nos dice que si yo sumo dos o más desigualdades, miembro a miembro, la igualdad se conserva. Es decir, si yo tengo que A es igual a B, C igual a B y E igual a F, y la sumo miembro a miembro,
la igualdad se va a conservar. ¿Sí están de acuerdo que esto es una propiedad, es una acción? Es evidente, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Claro que a lo mejor habrá uno que diga, a ver, espérate. Con numeritos. Ah, no, pues sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, esta propiedad o axioma lo vamos a aplicar aquí. Nada más que al revés. Si se fijan, lo que yo tengo aquí es esto. ¿Verdad? Tengo esto, pero voy a llegar a esto. Es al revés. Bien. ¿Y cómo le voy a hacer? Voy a tomar como igualdades las que son de la misma especie. La misma dimensión. X con X. Esto es la X en el primer miembro y la X en el segundo miembro. ¿Sí se entiende? Sí. Luego, lo de Y ¿verdad? Y luego ¿lo de quién? Lo de Z. ¿Sí están de acuerdo que si yo sumo esto, llego a esto? ¿Sí o no? Estoy aplicando ese teorema o esa propiedad al revés. No hay broma. ¿Sí o no? Pero ustedes van a decir, a ver, ¿por qué aquí en vez de ser estas, no cojo estas aquí y estas acá? Al fin y al cabo, si las sumo me da lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí se entiende lo que les estoy diciendo? Que estas estén aquí y estas estén acá. Si se fijan, al sumar me va a dar lo que tenía antes. ¿Sí o no? O vamos a hacerlo más interesante. Aquí dejo x2 al cuadrado, pero en vez de esta pongo esta aquí y esta la pongo acá. Al fin de cuentas, si sumo, obtengo lo que estaba antes, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, pues es muy sencillo. Se supone que aquí estoy igualando, aquí estoy sumando igualdades, pero que son de la misma esencia, de la misma naturaleza. ¿Sí? Es decir, este niño con este niño, esta niña con esta niña, este perro con este perro. ¿Sí? Luego entonces, no puede ser niño o perro. Si se entiende, tienen que ser de la misma estructura, de la misma esencia, de la misma naturaleza, para que la propiedad tenga sentido. Claro que si voy de aquí para acá, a lo mejor no es tan relevante, pero recuerden que lo estamos aplicando al revés, entonces se tiene que guardar ese orden. ¿Sí? Ahora, es lógico que yo no puedo igualar coordenadas X con coordenadas que no son X, porque no son de la misma esencia. ¿Sí o no? Entonces, eso significa que no puede ser de otra manera. Antes, al contrario, de forma diferente sí habría error, porque no son de la misma naturaleza lo que estaría igualando. ¿Se entiende? Entonces, no hay ninguna objeción en eso que estoy haciendo. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿puede haber alguna otra forma para demostrarlo? Claro que sí. Pero a mí me gusta explicarlo de esta forma porque es muy simple. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahí está. Entonces tengo tres igualdades, pero no he acabado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a coger una igualdad y la voy a demostrar. Si yo demuestro una, fácilmente se van a dar cuenta que las otras se demuestran de la misma manera. ¿Cuál viene? La del medio, la de las 10. Bueno, dice acá su compañera con la de la 10. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger esa ecuación y aquí quiero encontrar a ym. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago? Despejo ym. A ver, ¿cómo le haría? ¿Están de acuerdo? A ver, la voy a poner aquí. ¿Están de acuerdo que haría esto, no? A ver. ¿Sí o no?
sumo su negativo a ambos miembros, o vulgarmente digo que lo paso restando. ¿Sí o no? Sí. Luego, ¿qué hago? Factorizo yn. Factorizo 2yn. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? Ay, no. Sí. Perdón, y2. ¿Sí? Mi cuarto me va a quedar bien. Y2 al cuadrado menos y1 al cuadrado sobre 2, y2 por menos y1. Por, perdón, 2 y2 menos y1. Ahí está. ¿Sí o no? Y luego, esta es una diferencia de cuadrado. Me voy a venir para acá, porque ya hasta ahí llega lo de la visión de la cámara. Me va a quedar y2 más y1 por y2 menos y1, ¿sí o no? Sí. Sobre 2 y2 menos y1. ¿Sí estamos? ¿Y qué pasa? ¿Y qué me queda? Para la y. Y hacemos lo mismo para la x y para la z. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, pues ahí está. Continuamos, anótenlo. Regálanos una hojita, ingeniero, ¿le puedes poner la fecha? La materia. Es cálculo de 5 a 6. Para ir viendo quiénes son los tipos. Siempre lo voy a llevar otra vez. Voy a copiar el examen. Lo voy a después. ¿Cómo ves, ingeniero? ¿Crees correcto? ¿Crees que sea correcto? A ver, diles algo. Claro. ¿Sí o no? Bueno. Ok, vamos a continuar entonces. Dice, encontrar las longitudes de las medianas del triángulo con vértices. A ver, lo voy a anotar. Ya le borramos, ¿verdad? Sale. Triángulo que los vértices son ¿quién? 1, 2, 3. De Menos 2,0,5. y C. 4,1,5. ¿Sí? Bien. ¿Qué es esto de las medianas? ¿Alguien sabe? Creo que era medir la mitad de un lado del triángulo y unirlo con su vértice opuesto. ¿Eso dónde lo viste? No sé, no me acuerdo de la primaria. Sí, efectivamente, ahí se ve este tema, sí es más o menos lo que dice su compañero. Aquí lo importante es explicarlo más profundamente. Bien, el triángulo es una figura fascinante. ¿Sí? Y de hecho los griegos creían que era pues, una figura divina, que tenía pues, propiedades muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el polígono con la menor cantidad de lados, tiene teoremas muy interesantes, independientemente de la forma del triángulo, siempre sus ángulos internos miden 180, los exteriores miden 360. ¿Sí?
la proporción geométrica que existe en sus lados, la semejanza geométrica con sus ángulos, muchos teoremas que hablan de los triángulos, como por ejemplo el de Pitágoras, sí, por decir alguno. Entonces era una figura tan importante que incluso es la base de las demás. ¿Están de acuerdo que con triángulos podemos trazar todos los demás polígonos, sean regulares o irregulares, ¿sí o no? Con los triángulos, porque se dividen en ellos, si son polígonos, ¿sí o no? Y aparte también está lo de la famosa proporción áurea y todas esas cosas. Entonces los griegos profundizaron mucho en el estudio de los triángulos y se dieron cuenta que independientemente de la forma del triángulo, sea acutángulo o cruzángulo o rectángulo, sea isósceles, equilátero o escaleno, siempre va a tener 4/3 de rectas notables, y esas 4/3 de rectas notables se van a intersectar en 4 puntos. Un punto por cada una de esas rectas notables. Y las rectas notables son alturas, bisectrices, mediatrices y medianas. Y los puntos notables, donde se van a intersectar esas tres, son para las alturas el ortocentro, para las medianas el baricentro. Y no me acuerdo cómo es con las otras, pero uno de ellos es el circuncentro y el otro es el circuncentro y el otro es el incentro. ¿Sí? Todas se van a cortar en un. Y obviamente esos puntos notables tienen características muy importantes. Por ejemplo, el baricentro es el centro de masa. El circuncentro es el centro de un círculo circunscrito en el triángulo. El incentro es el centro de un círculo inscrito dentro del triángulo, independientemente de la forma que tenga el triángulo. Entonces yo voy a dibujar un triángulo feo. Obviamente pues estoy pensando en un obtusángulo. ¿Están de acuerdo? Sí, porque generalmente un triángulo bonito es un triángulo isósceles o equilátero. ¿Están de acuerdo? Pero sí está como más feo. ¿Sí o no? Bien. Voy a trazar las medianas, que es lo que dice su compañero. Los segmentos de recta que van del punto medio de un lado al vértice opuesto. Entonces, por ejemplo, de este lado, este vendría siendo el punto medio más o menos. Su vértice opuesto es este, entonces este es una mediana. ¿Sí? Para este lado, este es el punto medio, más o menos. Entonces, la mediana es este segmento, ¿sí o no? Bueno, aquí vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. Ahí está. Para este lado su punto medio es este y su vértice opuesto es este. Si se fijan, ahí está. Y fíjense cómo, a pesar de que lo estoy haciendo a mano, efectivamente las tres se intersectan en ese punto es el baricentro. ¿Sí? Entonces yo nada más voy a sacar una mediana. Ustedes sacarán las otras. Yo voy a sacar la mediana. ¿De qué lados? De AB. Ok, yo lo voy a poner así. Mediana de AB. Entonces, para sacar la mediana, tengo que sacar el punto medio de AB. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, porque me dijo su compañero con respecto al lado AB. Entonces, el punto medio del lado AB lo aplico con las formulitas que sacamos. Sería un punto cuyas coordenadas son el promedio de A y de B. Bueno, aquí lo voy a poner con mayúscula. Acuérdense que los puntos son con mayúscula. Menos 2 más 1 sobre 2
0 más 2 sobre 2 y 5 más 3 sobre 2. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, el punto medio de AB es ¿quién? Menos 1 medio, 1,4. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ese es el punto medio AB. Pero la mediana es la longitud del segmento. Bueno, es el segmento. Y me pide la longitud de las medianas. Es decir, tengo que sacar esto, ¿sí o no? La distancia del punto medio del aro al vértice opuesto que sería PC. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y esto cuánto va a ser? Raíz cuadrada de 4 menos 1 medio al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado más 5 menos 4 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Sale? Entonces, ¿qué me queda? Raíz de 81 cuartos. Sí, porque sería 9 medios al cuadrado, 81 cuartos. ¿Vale? Luego, ¿así? ¿Así? ¿Y eso cuánto va a ser? ¿Raíz de 85 cuartos? ¿Cuántos, no? Que vendría siendo que raíz de 85 medios. ¿Sí? ¿No hay no? ¿Sí? Ahí está. Bueno, pues mañana comprobamos si queda así. ¿Sí? Sí, perdón, el lunes. Ahora, vamos a dejar aquí. Recuerden que les subo los niños el fin de semana. Nos ponemos, les voy a compartir también el programa.